Cuando se habla de procesos revolucionarios, probablemente la primera imagen que se nos venga a la cabeza sea la de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Trotsky, Lenin o incluso Mao Zedong. Sin embargo, ocurrieron muchísimos más que muchas veces no son recordados por haber ocurrido en tiempos o en lugares alejados de las grandes potencias del mundo. Hoy vamos a hablar de una revolución que consiguió poner de pie a un pueblo dominado por el imperialismo y la corrupción como rara vez ocurrió en otra parte del mundo. Hoy vamos a hablar de la Burkina Faso de Thomas Sankara. La historia de este país no está exenta de los males típicos del continente africano, por lo que Burkina Faso, antes de ser una república independiente, supo ser una colonia de una potencia europea. El Alto Volta francés, nombre que llevaría a este territorio durante muchísimo tiempo, fue fundado el 1 de marzo de 1919 bajo la Tercera República y formando parte de lo que sería la África Occidental francesa. Durante sus primeros años de existencia sufriría disoluciones y cambios territoriales que también afectarían a los países vecinos. Y fue así hasta que una revisión en la organización de los territorios franceses de ultramar comenzó con la aplicación de la ley básica el 23 de julio de 1956, todo bajo el contexto de comenzar el proceso de descolonización del continente africano por parte de las potencias europeas, o por lo menos asegurar un alto grado de autogobierno a los territorios individuales. Por lo que el Alto Volta se convertiría en una república independiente dentro de la comunidad francesa el 11 de diciembre de 1958. Independencia que se hizo efectiva 2 años después, en 1960, siendo presidida la nación por primera vez por Maurice Jamiogo, líder de la Unión Democrática del Volta. Y ese mismo año se crearía una constitución que les daría a los ciudadanos el derecho de poder elegir mediante el sufragio universal a un presidente y a una asamblea nacional. Pero tristemente, y de la misma forma en que pasó en muchas otras nuevas recién nacidas repúblicas africanas, esta independencia traería consigo el totalitarismo. Por lo que tras llegar al poder, Jamiogo terminaría prohibiendo que todos los otros partidos puedan postularse, exceptuando, obviamente, a la Unión Democrática del Volta, consiguiendo así perpetuarse un año más de lo que preveía la Constitución en el poder. Hasta que justamente en 1966, y después de una serie de disturbios, el ejército decidiría intervenir. Este golpe no solo depuso a Jamiogo, sino que también suspendió la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional. Y puso en la cabeza de este gobierno al lugarteniente coronel Sangoulé Lamizana. El ejército permaneció en el poder durante 4 años hasta 1960, en donde se ratificó una nueva constitución que, entre otras tantas reformas, redujo el periodo electivo a 4 años en lugar de 5. Luego del conflicto de la Constitución, Lamizana se mantendría en el poder hasta 1977, cuando se redactaría una nueva que, a su vez, permitió que sea reelegido como presidente un año después. Y les reitero, el Alto Volta tuvo que cargar con todos los males de una joven nueva república africana postcolonialista. Por lo que Lamizana se tuvo que enfrentar a las poderosísimas uniones comerciales que ya se encontraban establecidas en el territorio desde los tiempos coloniales, lo que terminó derivando en un golpe de estado el 25 de noviembre de 1980. El coronel Serbo, quien derrocaría a Lamizana, estableció el Comité Militar de Recuperación por el Progreso Nacional como suprema autoridad gubernamental, a lo que todos nos hacemos la misma pregunta sobre este tipo de golpes militares: ¿de qué progreso a la recuperación habla esta gente? Y lo primero en caer fue la Constitución de 1977. Pero el coronel Serbo tampoco fue capaz de pactar con las uniones comerciales, por lo que fue derrocado 2 años después, el 7 de noviembre de 1982, por el mayor Jean-Baptiste Ouédraogo y el Consejo de Salvación Popular, también conocido como el CSP. Y acá es donde aparece la figura de Thomas Sankara, líder de la rama más radical del CSP, quien a su vez sería nombrado primer ministro en enero de 1983. Pero las políticas de izquierda llevadas adelante por él empezaron a incomodar a ciertos grupos del ejército, por lo que sería arrestado. Esto no solamente agitaría las aguas, sino que también derivaría en su liberación a manos de quien sería años después su asesino, Blaise Compaoré. Una vez fuera de prisión, Sankara y sus allegados darían un golpe el 4 de agosto de 1983 y así tomando el poder.
Cuando tomó el poder, Sankara tenía apenas 33 años y contaba con un amplio apoyo por parte de la población. El pueblo tenía la esperanza de que el joven líder sea capaz de erradicar a la corrupción y a los rezagos del imperialismo que todavía se ejercían de forma efectiva en el territorio, cosa que no tardó en llevar a la práctica. Por lo que casi de forma inmediata pondría en marcha el plan de cambio social y económico más ambicioso que vio y al día de hoy todavía no volvió a ver el continente africano. Tan ambicioso que hasta se atrevió a cambiarle el nombre al país, de Alto Volta a Burkina Faso, que significa, en un dialecto local, el país de los hombres íntegros. Sankara entendía que todos los problemas estructurales de su sociedad se debían íntegramente a los rezagos de lo que era el Alto Volta francés, por lo que todas las medidas se llevarían adelante mediante una mirada antiimperialista, por lo que hizo que durante su gobierno siempre se trate de no tener que contar con una ayuda exterior. Mientras menos se les adeude a los poderes extranjeros, menos iba a ser la influencia que estos iban a tener dentro del territorio. Por lo que mediante una reforma agraria terminaría de nacionalizar todos los territorios rurales para así, a su vez, no tener que contar con la posibilidad de que su pueblo caiga en hambruna. Incluso se atrevió a enfrentar a los terratenientes que hasta ese momento todavía imponían un sistema feudal sobre los campesinos, redistribuyendo estas tierras entre el campesinado, suspendiendo también los impuestos rurales y la renta nacional sobre estas tierras. Y si bien esto puede ser debatido desde algún que otro punto de vista, le quitó el poder a los jefes tribales que todavía tenían el derecho de ejercer la esclavitud o exigir tributo. Además, dio prioridad a la educación mediante un plan nacional de alfabetización, principalmente debido a los escasos niveles educativos que tenía la población, más que nada la población humilde. Y la salud pública no se quedó atrás, consiguió vacunar a 2,5 millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla, el sarampión, enfermedades que desde hace años estaban azotando a los niños de la ahora Burkina Faso. Incluso realizó progresos en cuanto a materia ecológica, reforestando gran parte del territorio para evitar la desertificación definitiva del Sahel. Además, su trato en cuanto a las mujeres fue similar al que tenía la URSS, pasando ahora a tener un papel protagónico, tanto dentro del Estado como en el mundo laboral y escolar. Más que nada comprometiéndose con los derechos de la mujer, prohibiendo la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia. Pero una transformación social de estas dimensiones solamente podría ser llevada a cabo por un gobierno autoritario, por lo que llevaría a cabo medidas tales como el de prohibir la prensa privada, ya que entendía que ésta podía intervenir en sus objetivos, y también torcer la opinión pública en favor de los intereses extranjeros. Pero uno de los cambios más importantes y a su vez más recordados del régimen de Sankara sería su trato para con la corrupción y aquellas personas que querían sacar una tajada del Estado para así financiar sus lujos. Como por ejemplo, vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno e hizo que el Renault 5 sea el auto oficial de todos los ministros. Prohibió el uso de choferes del gobierno y los billetes de primera clase de avión. También redujo los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluso el de él, a solo $450 estadounidenses al mes, limitando sus posesiones materiales únicamente a un auto, 4 bicicletas, 3 guitarras, un frigorífico y la casa donde vivía con su familia. Incluso se ganó el título de el Che Guevara africano debido a la admiración que tenía para con la revolución cubana de Fidel Castro. Hasta creó un comité de defensa de la revolución de la misma forma en la que hicieron los cubanos. Sus programas autosuficientes no solamente marcaron un antecedente revolucionario en las economías de África, sino que también presentaría una alternativa a las políticas económicas extractivas impuestas por las potencias en los procesos de descolonización o postcolonialismo africano, lo que lo volvió en un símbolo para muchos de los pobres de África incluso hasta el día de hoy. Pero por otra parte, algunos autores señalan que sus políticas no solamente avasallaron con aquellos grupos que se beneficiaban de las políticas extractivas de las potencias, sino que también avasalló contra una pequeña pero pujante clase media de Burkina Faso. Además, y de forma indirecta, en este afán de intentar evitar el restablecimiento de los capitales franceses, terminaría cargándose con las relaciones comerciales con su vecino y aliado Costa de Marfil. Razón que muchas fuentes señalan como la causa de que esta historia tenga un final tan trágico. Una semana antes de su muerte, en octubre de 1987, Sankara se dirigió a la gente y dijo el que sería su propio epitafio, remarcando que, aunque los revolucionarios, como individuos, pueden ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas. El 15 de ese mes, Thomas fue derrocado por la misma persona que lo llevó al lugar en donde estaba, Blaise Compaoré, con el apoyo del gobierno francés.
por aquel entonces presidido por François Mitterrand. Sankara fue fusilado junto a otros 12 oficiales de su gobierno. Su cuerpo sería enterrado en una tumba anónima y su familia tuvo que escapar del país. ¿Y la razón de este asesinato? Bueno, si bien acabo de señalar que supuestamente era el resultado del deterioro de las relaciones con su vecino Costa de Marfil, luego de asumir, Compaoré terminaría revelando las verdaderas intenciones tras la agresión. Revocó de forma inmediata todas las nacionalizaciones, prácticamente abolió todas las reformas llevadas a cabo por Sankara y por último terminó regresando al país bajo la influencia del FMI y los capitales extranjeros. Y Compaoré, bueno, gobernó tras el golpe en 1987 hasta 2014, luego de ser depuesto violentamente por una revuelta civil. Si bien la historia de Sankara puede ser atrapante, no deja de ser un final triste de otro capítulo, de otros tantos capítulos del poscolonialismo africano. La historia de un continente depredado que al día de hoy todavía sigue siendo víctima de forma directa o indirecta de los intereses de las potencias europeas, a pesar desde que hace medio siglo se les pidió que renuncien al dominio sobre estos territorios. Y también por parte de aquellos locales que, enceguecidos por intentar sacar una tajada de esto, se encargan de comandar todas las operaciones corruptas sobre su propio pueblo. Mientras tanto, el legado de Sankara va a seguir vivo en el corazón de todos los pobres de África. Suffisamment de quoi nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants,